Entonces les decía que hay cosas que se dan por entendidas, o sea, como que pensamos que es obvio, quizás esa sea la palabra correcta. Pensar que pues ya sabe que se tiene que hacer, o ya se entiende que es algo que se tiene que cuidar, etcétera, etcétera. Y lo vemos en la vida cotidiana, cosas que damos por sentadas y no nos detenemos a establecer fundamentos. Eso es lo importante, establecer fundamentos. Por ejemplo, aquí en México se acercan las elecciones y hay varios candidatos que se están postulando para ser gobernadores, presidentes en la ciudad, en el país, en el estado. Y yo me doy cuenta cómo a muchos no les importa el estado del candidato, por así decirlo. Lamentablemente, pocos son los que se detienen a ver los ideales de esa persona, pocos son los que se detienen a ver su familia, y la gran mayoría en ignorancia se va porque la canción es pegajosa, porque me cae bien, porque prometió regalarme un rotoplas, y si no voy con ese partido o esa persona, no me voy a ganar mis 200 pesos. Y dejamos de ver las cosas fundamentales de que nos gobiernen. Cualquiera de estos gobernantes, quien sea, dice la Biblia, el pueblo va a tener el gobernante que se merece. Y son personas que van a establecer el reglamento, que van a permitir o van a frenar situaciones, la delincuencia, van a permitir que la economía crezca o nos vayamos a la quiebra. Como hay países que su peso era mucho más fuerte y estable que el peso mexicano y ahorita están en bancarrota. ¿Por qué? Porque no nos detuvimos a ver cosas fundamentales. Y eso lo transportamos a la iglesia, lamentablemente. ¿Por qué? Tenemos áreas de servicio, tenemos líderes, coordinadores establecidos en diferentes áreas, se les encargan tareas, tienen responsabilidades. Y soy el primero que digo, he cometido el error de dar por sentadas las cosas, de pensar, pues es obvio que lo va a hacer, es obvio que va a ser. Y me doy cuenta cuando viene una situación, pues que no era tan obvio, porque resulta que el encargado, el coordinador, pues no hizo o no fue como se esperaba que fuera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues regresar a los fundamentos bíblicos de las características que deben de tener. Le puse como título los servidores, pero recuerde esto: todos somos siervos y siervas de Dios, todos. Estas son características que debemos de tener. Vamos a la primera carta a Timoteo, por favor. En el capítulo 3, solo Omar, háblale a Carlos, por favor. Carlos, ¿sí escuchas cómo está el audio? En el capítulo 2 se nos dan instrucciones de cómo se debe de llevar a cabo el culto público, de cómo se debe de desarrollar esta asamblea que nosotros estamos teniendo. Pero en el capítulo 3, que es el que vamos a estudiar, se nos dan las instrucciones de cómo deben comportarse los que participan del culto público, cómo debemos de comportarnos aquellos que somos cristianos, aquellos que somos siervos de Dios. Ahora, recuerden, siervos de Dios no es un término reservado para el casi querubín, arcángel, patriarca de tal iglesia. No. Siervos de Dios somos todos nosotros. Y si recuerdan, la reunión pasada vimos el término diáconos, la antepasada vimos el término doulos,
la pasada vimos el término diáconos, y este pasaje de 1 de Timoteo 3 está dedicada a los diáconos. ¿Qué significa diácono? Para recordarles un poquito, servidor. Eso es un diácono, un servidor. La traducción del griego es el que sirve las mesas, y una traducción literal de la palabra diáconos quedamos que era el que hace los mandados. Ese es un diácono. Ahora, del versículo 8 en adelante están las características que debe de tener. Miren, empieza así: los diáconos asimismo deben de ser, y empieza con las características: honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Luego pasa con las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Luego vuelve con los diáconos: sean maridos de una sola mujer, gobiernen bien sus hijos y sus casas, para que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Pero miren, después de darnos estas características, vean los versículos que siguen. Versículo 14. ¿Por qué Pablo escribe las características de los diáconos y versículos anteriores las características de los obispos? ¿Quiénes son los obispos? Los ancianos, los presbíteros, los pastores, los supervisores. Vienen todas estas características. Ahora los de los diáconos. ¿Por qué y para qué? Versículo 14. Esto te escribo, estas características, esto que quiero que desarrollen los siervos diáconos de la iglesia, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. A ver, vamos a retomar. ¿Para qué nos enseña Pablo las características del pastor y de los servidores? Según el versículo 15, para que sepas cómo debes de conducirte. Y conducirse tiene que ver con conducta. Para que sepas cómo debe ser tu conducta. ¿Por qué? Porque la iglesia donde nos reunimos es iglesia del Dios viviente, y fíjense la importancia de la conducta que tenemos, porque es columna y baluarte de la verdad. Por eso me quise ir primero a los últimos versículos. ¿Por qué es importante que aprendamos estas características? Porque es la manera en la que nos debemos de conducir. Porque es de vital importancia que la iglesia del Señor Jesucristo esté organizada de manera correcta. Y esto me va a hacer a mí demandar de los miembros de la iglesia, de aquellos que ostentan un servicio, y dije los dos, porque pudiera haber quien diga: yo por eso no me meto a servir en ningún área. Estas características es para la iglesia de Jesucristo, que es la columna y baluarte. Entonces, la diaconía, ahora cada que oigan que yo digo diaconía o diáconos, ¿estoy hablando de quién? Servidores. La diaconía es una función muy importante en la casa de Dios. Se debe de desempeñar por hombres y mujeres, escuchen esta palabra, excepcionales, extraordinarios, personas que sean dignos de ser imitados en su conducta, en su carácter y en la autenticidad con su familia. Hace muchos años, en la iglesia en la que yo estaba, nos fuimos a un retiro espiritual a la ciudad de Acapulco.
Pero nos fuimos toda la iglesia y la reunión del domingo se canceló. No habíamos acordado que nadie iba a ir porque la mayoría estábamos allá en el retiro. Pero ya ve que siempre están los despistados. Se anunció en Facebook, se anunció en Instagram, se anunció en WhatsApp, se anunció en el micrófono, se anunció de persona en persona y ni así, ¿verdad? Entonces llega el domingo y llega esta persona a la iglesia y entonces ve todo cerrado y el guardatemplos oye ruidos afuera y se asoma para ver qué, y ve una persona así tirada en el portón, llorando, arrodillado. ¿Por qué? ¿Por qué? La persona había pensado que había sido el arrebatamiento. De veras, pensó que era el arrebatamiento y estaba desesperada de que se quedó, ¿no? Y entonces eso nos lo contó, se llama Sabino, el guardatemplos. Pero entonces Sabino le abre la puerta y empieza a hablar con él. Y tú también te quedaste, hermano, ¿no? Y Sabino empieza a hablar con él, a tranquilizarlo y a explicarle: no, hermano, se avisó que iba a ser el retiro, no hay nadie aquí. Entonces esta persona le dice: ay, es que yo tengo este problema, tengo esta situación. Y total que se ministra con el guardatemplos. El siguiente domingo nos enteramos de la noticia, pero también hubo una noticia que no se corrió mucho en la iglesia, que es que esa persona habló con el pastor y le dijo: yo venía el domingo a buscarlo porque tenía este problema y esta situación, pero ya me atendió el pastor Sabino, muchas gracias. Entonces el pastor de la iglesia se quedó: ¿el pastor Sabino? Pero si Sabino no es pastor, Sabino es el que cuida el templo. Pero Sabino estaba tan comprometido en las cosas de Dios que ministró a esa persona, que lo ayudó en lo que estaba pasando. Y es lo que les quiero decir esta noche: la conducta que nosotros tengamos es la que puede ayudar o destruir a muchas personas. Ahora, con este fundamento vamos a ver cuál debe ser el código de conducta que debemos de tener en la casa de Dios. Versículo 8: los diáconos, o sea, todos los servidores, asimismo deben ser. Esta palabra que utiliza de asimismo es la conexión entre las características que dijo anteriormente de los pastores. Los pastores deben de ser sobrios, no dados al vino, de una sola mujer, no pendencieros, no deseosos de ganancias deshonestas, etcétera, 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 ¿no? Asimismo, de la misma manera, los diáconos deben ser. Ahora, nótese que la lista que describe no es una lista de habilidades. Quiero que pongan mucha atención en esto, por favor, no se vayan a otro lado, quédense aquí. No le da una lista de habilidades, no dice tiene que agarrar el trapeador con las dos manos, no dice tiene que ser bueno para sonreír, bueno para hablar. Todas las características que da son de carácter y no de habilidades. El servidor debe ser, no dice debe hacer. El servidor debe ser. Y se viene una lista. Para entender cuál es el origen de los servidores, vamos al libro de los Hechos. Acompáñenme, no pierdan Timoteo porque ahí vamos a regresar. ¿Por qué se originaron los servidores? ¿Por qué es importante mi servicio en la iglesia, mi servicio a Dios? ¿Por qué debería yo de integrarme en algún área y estar sirviendo? Hechos capítulo 6. La iglesia se está formando, la iglesia está aprendiendo a ser iglesia en Hechos 6. Todavía no saben cómo es, ¿verdad? Apenas están aprendiendo cómo es esto de hacer una iglesia. Y empezó a haber problemas entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, de los israelitas. Empezó a haber problemas en la iglesia. Fíjese nada más. ¿Y quiénes van a ayudar a la solución de problemas en la iglesia? Los diáconos, los servidores. Y esto es lo que sucedió. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 son los apóstoles, son los pastores. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra servir es la palabra diaconeo, de donde viene nuestra palabra diácono, servicio. En latín se le llama minister, que es el ministerio. Cuando nosotros hablamos de la persona tiene ministerio, suena bien padre, ¿verdad? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Y qué dicen? Soy el de la alabanza. ¿Cuál es tu ministerio? Y suena así bien padre. Bueno, pues ministerio significa servicio, diaconía. Es decir, músicos, es un privilegio, es un honor, pero también es un servicio. Y también deben de aprender la conducta del servidor. Entonces viene este problema y los pastores les dicen en el versículo 3: busquen pues, hermanos. Y otra vez vuelvo al principio de la enseñanza. Parece obvio, ¿verdad? Pero hace una aclaración. ¿En dónde tenemos que buscar los servidores? De entre los hermanos. Y es que el término hermano se ha hecho tan, perdónenme la expresión, tan ñoño, porque estás en la calle y para hablar de un hermano, de un cristiano, ¿cómo le dicen? Hermano. Tú eres hermano, ¿verdad? O sea, y cuando nos dicen en la calle, tú eres hermano, ¿qué te están diciendo? En otras palabras, tú eres cristiano. Y hemos perdido el significado de la raíz de la palabra hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos de la misma familia. ¿Quién es nuestro papá? Es Dios. Y como tenemos un mismo padre, nos convertimos en hermanos. Entonces, dentro de la misma familia, dicen los apóstoles, de ahí escojan, de ahí busquen 7 varones. Y empieza con las características que deben de tener los servidores. Y la primera que pide es de buen testimonio, o sea, buena reputación. Que tengan una buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque si los apóstoles descuidaban su función de estar metidos en la palabra de Dios, de estar estudiando, por estar poniendo las sillas, prendiendo el aire, acomodando el audio, limpiando instrumentos, barriendo, trapeando, barriendo afuera, prendiendo, haciendo todo eso, no van a poder dedicar el tiempo a lo que es importante. Que es importante que la grey sea alimentada. Me decía una persona hace unos días: oye, ¿cómo le haces para sacar los mensajes del domingo? Y le comentaba: híjole, si supieras que no es como de 1 hora ya está el mensaje, es toda la semana. Y el instituto y otras actividades que tengo con otras personas que estoy compartiéndoles, es importante que haya personas que ayuden en el servicio de la iglesia. Versículo 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron, vean estos nombres, a ver si algunos les retumban: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe. ¿Alguien se acuerda de Felipe? ¿Sabe quién es Felipe? Miren, ya con estos 2 nombres les puedo decir, estos 2 Felipe era un evangelista de esos pesados, así que salían y hacía campañas de evangelismo y la gente se convertía y había un avivamiento lleno del Espíritu Santo, y fue llamado a servir las mesas, a hacer los mandados. ¿Se fijan? Esteban, el primer mártir, un hombre que les puso una cátedra a los fariseos, a los doctores de la ley. ¿Para qué?
para servir en las mesas. Entonces, ser un servidor no es un acto de humillación. Es que hay quien todavía piensa que servir es humillante. No es humillante, pero sí implica humillarse. Sí implica poner a Dios en primer lugar. Sí implica sacrificar muchas cosas. ¿Por qué? Por obedecer lo que el Señor quiere. Pero ¿sabe quiénes son los únicos que pueden aceptar el compromiso de un servicio? Aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo, de entre los hermanos. Sigue diciendo: Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y versículo 7, mire el resultado de tener diáconos, servidores en la iglesia. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque la gente escuchaba el mensaje de los apóstoles, escuchaba el mensaje de la iglesia. Venía, escuchaban el mensaje, pero veían que había un match de lo que se predica con lo que se hace. Entonces va la gente, escucha la palabra y se encuentra a un servidor que le recibe bien, que le recibe con ánimo, que le recibe con una sonrisa, que ora por él, que entiende su necesidad, que entiende: no, es que a mí me hace daño el aire acondicionado. Pues te callas y te sientas ahí ahora. Y entiende, y entonces le ayuda, que está viendo sus necesidades. Ve que el niño está llorando y la mamá viene por primera vez y quiere escuchar el mensaje. Y imagínense el servidor viéndola: oiga, cállese, cállelo. ¿Qué es lo que hace un servidor? ¿O qué haría un servidor? Ayúdenme. Va con la mamá, me deja, quiere que yo lo cargue un momento, quiere que yo lo tranquilice, puedo irme allá atrás, puedo salirme con el niño un rato para que usted escuche. Entonces, cuando la gente empezó a ver que lo que se predicaba iba acorde y tenían un recibimiento, y las personas que servían eran agradables, eran amables, los trataban con amor, era el factor de convencimiento. Así de importante es el servicio en la iglesia. Por causa de algunos malos servidores, ha habido personas que se alejan, no de la iglesia, de Dios. Por causa de malos servidores. Porque vinieron y dijeron: si así son los cristianos, si así me van a tratar, si así me van a hacer, yo no vuelvo a pararme en una iglesia, no vuelvo a ir a ningún lugar, mejor me voy. Y provocamos que se alejaran del camino de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Será importante la diaconía? ¿Sí o no? Es de vital importancia la conducta que se debe de tener. Regresamos a Timoteo. Sigue con las características. ¿Cuál fue la primera que vimos? ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo? Pues si apenas vamos a empezar, ¿verdad? Así mismo deben de ser, todavía no les digo. El primero, vamos a ver, primera a Timoteo: honestos. Honestos. Del griego, semnos, significa respetables, honorables, serios para las cosas de Dios. Eso quiere decir honestos, que sean serios para las cosas de Dios, que las cosas de Dios las toman en serio, para que me entiendan. Que si te toca, miren, es que no hay cosa pequeña que hacer. Ustedes dirán: yo nada más soy el encargado de prender el aire acondicionado, y no vino el que prende el aire acondicionado. Les pregunto: ¿dónde están los controles remotos para prenderlos? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es que no hay
No hay cosas pequeñas. Ahora imagínense cuando ya son 5 para la hora que empiece y los del audio, ¿dónde están? Y las sillas no están. Y los músicos prefirieron estar con la novia echando helado que su responsabilidad y llegar tarde. ¿Qué dice la Biblia? Debes tomar en serio lo que te toca hacer, tu responsabilidad. Siguiente, sin doblez. La palabra doblez es la palabra dílogos, de donde viene nuestra palabra diálogos, es decir, de doble discurso. Los cristianos, hermanos, así voy a decirnos ya, las personas que creemos en el Señor Jesucristo, recuerde, esto no está supeditado solamente a los que tienen un área de servicio. Esto es para los hijos de Dios. Debemos de ser personas que no tengan doble discurso, es decir, que no sean mentirosos. Una versión me gustó porque estaba leyendo este característica y decía bilingües. No hay que ser bilingües, pero no se refiere a que hables 2 idiomas, sino que hables doble discurso. Por aquí dices una cosa y por acá dices otra cosa. Por aquí sonríes, ay manita, ay sí, yo te ayudo. Y por acá, ay, es esto, es lo otro, no hizo, no aquí, no allá. Eso es el doble discurso. ¿Por qué? Porque el diácono, el cristiano, es un representante de la iglesia de Cristo. Y miren, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y empiezas a venir a la iglesia, empiezas a dar tus pasitos, ¿no? Voy a meterme con Dios, quiero conocer, quiero tener esta experiencia que no había tenido en mi vida, porque de repente muchos pensaban que conocer a Dios era como andar como monja y aburridos, ¿no? Y no haces nada y estás todo el día encerrado en un monasterio y con cantos ahí, ¿verdad? Pero te das cuenta que no, que el cristianismo es vivir una vida plena, libre de adicciones, libre de este doble discurso, libre de tantas cosas y disfrutar la comunión, la certeza, la verdad, el amor genuino, el perdón en el matrimonio, en la familia. Y empiezas a dar tus pasos en el Señor y no va a faltar que te equivoques, que cometas un error. ¿Y qué es lo primero que dicen tu familia o quien está alrededor de ti? Uy, no, así son todos los cristianos. Pero no dicen, así eres tú, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Así son todos los cristianos. Pues te la voy a poner así. Ten cuidado, porque nos convertimos en representantes de Dios, en representantes de la iglesia. Entonces, dale valor a lo que vives. Que tu sí sea sí. Cotorreando con mi hijo, me decía, papá, si te dieran $1,000,000, ¿qué me decías? Que $1,000,000 y si mentía o hacía algo así, ¿no? Y entonces le dije, no, hijo, mi palabra vale más que $1,000,000. Y me dice él, no sé, si a mí me dan $1,000,000, a lo mejor sí digo la mentira. ¿Y tú? Ya cuando es $1,000,000 ya dices, ya es mucho. Hay quienes se venden por $200. Hay quienes por nada se venden. Y si tú eres un hijo de Dios, debes de tener palabra. Y tu sí debe ser sí. Tu no, o no. No doble discurso. Seguimos. No dados a mucho vino. Ahora, no me voy a meter en el gran dilema de que si se puede tomar vino, que si no se puede tomar vino, porque lo he explicado infinidad de veces. Aquí el concepto del que está hablando es que no sean aferrados a. Y no solamente habla del vino o del alcohol, porque en ese tiempo vamos a llamar que podría ser la sustancia que pudiera quitarles la sobriedad, el alcohol. Pero en este tiempo no solamente hay el alcohol, habla de las adicciones.
no ser adictos ¿a qué? ¿Qué cosas pueden traerte destrucción? ¿Qué cosas te pueden causar adicción? Bueno, sí, definitivamente están las drogas, ¿no? Cualquier tipo de drogas, te vuelves adicto, y la Biblia dice, no debes de ser adicto. Y entonces muchos a lo mejor digan, no, yo no soy, yo en mi vida he probado drogas, o yo paso, no me hace. Pero ¿qué tal el cigarro? ¿Qué tal la comida? Podemos ser adictos a comer sin control, no saber poner límites a tu alimentación. ¿Y qué me dices del celular? Bueno, no del celular, de las redes sociales, que te vuelves adicto, que ya no puedes ponerle un alto. O sea, dices, es que todo el día, YouTube, adicto a los videojuegos, adicto a ¿qué cosa consideras tú que pudieras caer en una adicción? ¿A las novelas? ¿Será? ¿A las series? No puedes poner un control. No, es que otro capítulo, ¿no? Otro más. Y cuando te das cuenta, te echaste todo el día. ¿Cuál es la característica que nos pide? No seas aferrado a ningún vicio. No seas adicto a ningún vicio. ¿Qué creen? ¿Que necesitemos ayuda o no necesitaremos ayuda? Empieza tú a ponerte límites, de verdad, empieza a ponerte límites. Hay maneras. Si es el celular, quítale notificaciones, sepáralo, ponlo lejos de donde tú estés. Si es con la televisión, hazte el propósito, voy a ver este tiempo y voy a pagar y no voy a continuar. Otro día vuelvo. Si hay cosas a tu alrededor que te puedan estar causando adicciones, córtalas. Recuerda lo que dijo el Señor a través de Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas, me decía una persona, es que el Facebook es del diablo. Y miren, por ese pensamiento es que se le ha entregado al diablo muchas cosas que no le deberían de pertenecer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no hay dominio propio. Y entonces viene la adicción. Y todos los jóvenes dijeron, yo no soy adicto al Facebook. Pero ¿qué tal al Instagram? Y los viejitos, no, yo ni al Facebook ni al Instagram. Pero ¿qué tal al Twitter? ¿Verdad? Es que me llegaron las estadísticas de la página y me di cuenta, los jóvenes nos siguen en Instagram, los adultos en Facebook y los viejitos en Twitter. Seguimos, Timoteo. No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ok? No codiciosos de ganancias deshonestas. Y esto nos habla de las ganancias deshonrosas. Porque en tiempos primitivos, los primeros diáconos eran los encargados ellos manipulaban dinero. Por ejemplo, a las viudas se les tenía que dar de comer, se tenía que comprar la despensa. ¿Quiénes creen que manejaban el dinero para eso? Eran los diáconos. Entonces imagínate que le das el dinero al diácono para que vaya y haga el menester que tiene que hacer, y entonces se clava el dinero y dice, no, pues nada más alcanzó para esto, o le llevan a la otra persona poquito porque lo demás se lo quedaron. Eran los encargados de ir a visitar a los enfermos, los diáconos. Cuando alguien enfermaba, iba el diácono y llevaba el jarabito, llevaba lo que necesitaba y estaba con los enfermos. Bueno, pero aquí, los diáconos recogen las ofrendas. Y yo no me he enterado, gracias a Dios, y espero que nunca pase, pero sé de lugares donde según meten el dinero y meten y con el dedo chiquito sacan, ¿no? Otro. O peor, de un diácono que lo cacharon según dando cambio. Entonces metía la mano para dar cambios y cuando metía la mano hacía el bonchecito aquí en la bolsa. Y eso es vergonzoso. No debería de pasar.
Ah, no, no, sí, no, las ofrendas son sagradas. Pero ¿qué tal la tienda? ¿Qué tal cuando los que manejan el dinero de la tienda, ¿no? Ay, lo repongo la próxima semana, al fin son 20, son 50, son 100. Y esa semana no llegó y no llegó y no llegó. O el que dice, ah, no, pues pues me cobro mi salario, ¿verdad? De aquí me agarro para pagar, para hacer. ¿Qué es eso? Es una ganancia deshonesta. Agarrar las cosas de la tienda y no pagarlas. ¿Qué me dice usted? ¿Será deshonesto o no será deshonesto? ¿Y sabe qué es triste? Así se lo digo, ¿qué es triste? Que están las cámaras. Están las cámaras. Y a mí me da más pena. Me dijo, no, pastor, pues mira, dile, aquí está el video, aquí está, lo está haciendo, ¿por qué no le dices? Me da más pena a mí decirle que a esa persona robar. ¿Cómo la ve? ¿Será o no será? No, pastor, es que la tienda, no. Bueno, compramos unos desarmadores, compramos unos taladros, compramos herramienta. Siguiente vez que las queremos ocupar, ¿dónde están las herramientas? No están. Pero, ¿cómo se desaparecieron? ¿Por qué? ¿Alguien las tomó? ¿Sí o no? ¿Alguien las tomó? Ok, las tomó porque la necesitaba. ¿Y qué pasó? Te prestaron dinero, no voy a decir te prestaron 10,000, 15,000 pesos, te prestaron 50 pesos para el pasaje, para el chicle, para lo que sea. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Págalos. Págalos. Es que no sé qué sucede con el que pide prestado. Es que en Yucatán pedir prestado, ¿cómo dicen en Yucatán? Prestar. ¿Qué significa prestar? Que pides, ¿verdad? Todavía me cuesta de trabajo entender ese concepto. O sea, si presto, ¿es que yo presto o me dan prestado? ¿Cómo es? Porque en Yucatán es así. ¿Cómo es? A ver, quiero que me entiendan. Si yo pido que me presten 50 pesos, ¿así sí se entiende? ¿No? Entonces lo que pasa es esto. No sé cómo se le olvida a la gente, como que piensa que una amnesia de se me olvidó que debo. Pero el otro, ¿qué crees? Sí se acuerda. Sí se acuerda. Entonces, como dice ese bello adagio popular, toma chocolate. Eso sí se lo saben. A ver qué dice Primera de Timoteo 3:16. Ah, esa no, y del chocolate sí se la sabe. Hágame usted el favor. Bueno, entonces, esta es la conducta del diácono. ¿Me entienden por qué les suplico que todos los servidores escuchen estas características y las estudien en su casa? Por favor, seguimos, versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí se refiere al evangelio. Guardar el evangelio sin mezclas, sin adulterarlo. ¿Por qué? Porque el diácono, el servidor, también tiene la posibilidad de compartir, de predicar. ¿Quiénes son estos diáconos que pueden predicar, que pueden compartir? Pues tenemos a todas las maestras de niños. ¿Qué es lo que hacen las maestras de niños? Están enseñando, y lo que se les pide es:
no tuerzas el evangelio, no metas cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque al dejar a los niños allá, los papás están con toda la confianza que sus hijos van a estar cuidados, que sus hijos van a ser amados, que sus hijos van a ser respetados, y les dicen a sus hijos: escucha y obedece a la maestra. Y si la maestra dice algo, el niño está como una esponja con todas las defensas abajo, recibiendo absolutamente todo lo que se le dice, porque papá le dijo: obedece y escucha a tu maestra. Ahora pase eso a la escuela. ¡Qué terror! Cuando llevas a tus hijos a la escuela y les dices a tus hijos: todo lo que te digan, escúchalo y acéptalo, y regresan con una conducta y un carácter que no es digno, y que ahorita no, pero cuando sean adolescentes y jóvenes, quizás te lamentes y digas: fue mi peor error dejarlos ahí. Mi peor error. Entonces, los diáconos, los que enseñan, hay predicadores que mando a Playa del Carmen, a Xcán, a otros lugares, no son pastores, pero son ¿qué? Diáconos. ¿Qué es lo que hacen? Son servidores. Tienen que enseñar el evangelio puro, la palabra de Dios, con limpia conciencia. Segunda a los Corintios 1:11. No pierdas Timoteo. Ven a Corintios, por favor. Si no lo encuentras ahí en la pantalla, creo que lo están poniendo. Fíjense, dice así, capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, porque Pablo pospuso su visita a Corintio. ¿Se fijan? Lo repito: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros. Vamos a enseñar la palabra de Dios para que las personas puedan dar gracias a Dios, puedan ser instruidos. Regrésate, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Estamos hablando de los servidores. Ahora les dice: a todos estos que van a servir o que están sirviendo, también que sean sometidos a prueba primero. Ahora, no quiere decir, porque ¿cómo sería? Que antes de servir sirvan, ¿no? ¿Cómo sería? Antes de que empiecen a servir, pues pruébalos a ver si están buenos para servir. Más bien se refiere, las personas ya vienen con un don, con una gratitud que Dios pone en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la Biblia, fuimos creados para buenas obras. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, hay dentro de ti, tu espíritu te hace tener la necesidad de: quiero servir, necesito servir. ¿Dónde puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Y aunque no tengas ningún llamado, o sea, aunque no tengas ningún título, tú vas a ser diácono, tú vas a ser anciano, tú eres el diácono de asuntos sin importancia. Aunque no tengas ningún título o nombramiento, las personas empiezan a servir, empiezan a ser serviciales. Lo notas, lo ves. A eso se refiere, ¿verdad? Que los estás observando, estás viendo: mira, esta persona viene, nadie le dijo que acomodara las sillas y las está acomodando, nadie le dijo que hiciera, que fuera, que ayudara, y está haciéndolo y está ayudando, está dando muestras de que es una persona servicial. Pues a esas personas llámalos, ¿no? Y es que esto de ponerlos a prueba es como en la escuela. ¿Cuántos se inscriben? Vamos a hablar de la universidad o de la prepa. Los que estudiaron la preparatoria. En el primer año de preparatoria, ¿cuántos había en tu salón, en tu grupo? Hasta yo me acuerdo que teníamos que ir a buscar pupitres en otros salones porque no había suficientes, ¿verdad?
Segundo año, ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos estaban en tu grupo de segundo año? Ya había muchos menos, ¿no? Tercer año, ¿cuántos llegaron al tercer año en la preparatoria? Muchos menos de con los que empezaste. ¿Y cuántos se graduaron? Todavía menos, ¿no? Es lo mismo aquí. Esto pasa en la iglesia. Son muchos los que empiezan, no, sí, yo voy, yo hago, yo quiero, yo. Pasa un tiempo y ¿qué sucede? Dejaron de hacerlo, ya no siguieron. Por eso dice, ponlos a prueba. Que se vayan formando, para que ocupen estos lugares de servicio. Y entonces, ahora sí dice, y entonces ejerzan el diaconado, y fíjense la palabra que usa, si son, ¿cómo? Irreprensibles, de buena reputación. O sea, irreprensible significa que no tengan cola que les pisen. Eso significa. ¿Sí lo entendimos o no? Es que la otra vez me escribieron unos hermanos argentinos. Che, pastor, es que no entendemos lo que dices, ¿verdad? ¿Cómo les decimos, pues, cómo se dice que no tengan cola que les pise? Eso que dijo mi esposa. Ok, seguimos, versículo 11. Ahora va a entrar este tema de la mujer. Ayer tuve una conversación muy buena con los estudiantes del instituto acerca de la mujer, porque la ignorancia y el mismo diablo se ha encargado de manchar la iglesia y el cristianismo diciendo la iglesia opresora, Dios misógino, la iglesia en contra de las mujeres y así un montón de cosas que cuando a mí han venido a decirme esos comentarios, les digo, enséñame dónde Dios humilla a la mujer. ¿Y sabes qué encuentro en todos los pasajes? En todos los pasajes Dios exalta a la mujer, Dios defiende a la mujer, Dios pone a la mujer en el mismo nivel que el hombre, en el mismo nivel. Y lo estábamos hablando con Jairo y la mujer del flujo. ¿Se acuerdan esa escena donde la hija de Jairo se está muriendo? Y Jairo es una persona importante en la sinagoga, es el encargado de la sinagoga, una persona respetada, una persona con recursos que llega corriendo y le dice, Jesús, mi hija se está muriendo, ven, sánala. Y le ruega y se postra y le adora. Y el Señor ve la necesidad de Jairo, de su hija que está muy enferma, y le dice, vamos, te acompaño, te sigo. Y cuando van caminando, sucede al mismo tiempo ahora una mujer no importante a los ojos de la sociedad, una mujer al contrario, mugre en la sociedad en la que estaba. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad de flujo de sangre. Una mujer sin hierro, ¿cómo luce una mujer que está a falta de hierro? O cualquier persona. O sea, un esqueleto pálido, flaco, sin energía, ¿no? Y ella tenía el problema que tenía flujos de sangre. Entonces olía mal. Y dice la Biblia, se gastó todo su dinero. O sea, ya imagínate en la pobreza. No estamos viendo una mujer bien vestida, no estamos viendo una mujer elegante como Jairo, no estamos viendo una mujer que llega conocida por todos, al contrario, una mujer que tiene que comer quizás de la basura, una mujer que se tiene que esconder, una mujer que se tiene que alejar. ¿Por qué? Porque es malo que la vean, es sucio que esté cerca de las personas. Y entonces toca el borde del manto y dice el Señor Jesús, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ay Señor, todos te están aplastando, todos te están empujando, y todavía preguntas que quién te tocó. Y entonces voltea con la mujer y la pone de pie y le dice, yo te toqué. ¿Qué pasó ahí? Pudo haberla dejado, pudo haber dejado que se vaya con su sanidad, y ella estaba escondida. Pero ¿por qué la llama? Para restituirla. Ahora, la hija de Jairo estaba muerta, llevaban prisa, y quiso el Señor Jesús, se detuvo, aunque el rico y el importante lo llamó,
Dios se detuvo con la mujer. Y como esa historia, hay un montón de historias, un montón. Dios cuidando y restituyendo a la mujer. Y ahora nos dice aquí a las mujeres también les digo, ustedes sean honestas, o sea, serias, como los varones, ¿verdad? Serias en las cosas de Dios, a eso se refiere, serias en las cosas de Dios. Y solo les agrega esta: no calumniadoras. ¿Qué será eso? ¿Por qué les dirá no calumniadoras? Ahora, la palabra calumniadoras es la palabra, chéquense, diabolos. Diabolos. O sea, es que miren, es diferente dar un informe, un chisme y difamar. Es diferente un informe, un chisme y difamar. Porque un informe, han venido conmigo y me dicen: pastor, es que no sé si decirle, es que no quiero que se interprete como un chisme. No, no es un chisme, me estás diciendo a mí para administración, me estás informando lo que está sucediendo, no es chisme, ¿verdad? Ahora, el chisme lleva una intención, ¿verdad? De lastimar, pero no siempre es mentira, puede ser verdadero, aunque generalmente va con dosis de mentira. Y la difamación o la calumnia es una mentira, ¿verdad? Estar hablando de las otras personas para manchar su imagen. Y es lo que dice: la mujer que va a servir no debe ser calumniadora, no debe ser mentirosa, no debe meterse en esa área, sino sobrias, el contraste, o sea, templadas en sus 5 sentidos, fieles en todo. Y la palabra fieles en todo se refiere a confiables. A eso se refiere, confiables. No habla de fidelidad con el hombre, sino confiables en lo que se les encarga, en lo que se les pide que hagan. Volvemos con los hombres, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y aquí no hay mucho que pensarle, ¿verdad? No se refiere a primeros o segundos matrimonios, no se refiere a eso. Se refiere al adulterio. A eso se refiere. Los diáconos, los servidores, deben de ser maridos de su mujer, una sola mujer, fieles a su esposa. No, porque hay unos que son bien serviciales con las hermanitas, con las guapas, ¿verdad? Van a entrar: ay, hermanita, no, yo te sirvo, siéntate, se te ofrece algo. Y la esposa ahí parada desde hace rato esperando un lugar y no le ofrece, ¿verdad? ¿Y qué quieres? Y estos huelen de lejos. Maridos de una sola mujer, mi esposa, y de aquí para allá, ¿verdad, hermanos? Solo oí como un lado, no oí todo. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y esto es importante, porque si no saben tener control, orden, gobierno en su familia, en su casa, ¿cómo van a venir acá a poner orden? ¿Cómo van a querer hacer las cosas? Si a sus hijos no les pueden decir: hijo, siéntate, guarda silencio y pon atención a la palabra, lleva tu Biblia y haz esto. Si no pueden decirle a su hijo, ¿cómo va a estar diciéndole aquí a los demás: hermano, deje el celular, haga esto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a estar enseñando? ¿Dónde empieza el testimonio? En la casa, en la casa. Porque los que ejercen bien el diaconado, o sea, los que hacen bien su servicio con un corazón bueno, con un corazón recto, ganan para sí un grado honroso. No habla de un título, o sea, no habla de ahora sí te ganaste esta placa. No. Sino habla de un crecimiento. Estás creciendo espiritualmente, te vuelves alguien honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora termino como empecé, versículo 14. ¿Por qué la importancia de estas conductas?
¿Por qué? Versículo 15. Porque si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte, cómo debe de ser tu conducta. ¿En dónde? ¿Ya vieron? La Biblia nos enseña nuestra norma de conducta. ¿Cómo debe de ser tu conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cómo ven? ¿Lo ponemos en práctica o no lo ponemos en práctica? Es importante, porque si hacemos esto, la iglesia en general crece y es bendecida por Dios. Pónganse de pie un momento y vamos a hacer una oración.